Antes de que el mundo lo conociera como Espinoza Paz, antes de que sus canciones llenaran palenques, radios, escenarios y corazones rotos, hubo un niño llamado Isidro Chávez Espinoza. Un niño nacido el 29 de octubre de 1981 en Angostura, Sinaloa, en una tierra donde la música no solo se escucha, se respira, se trabaja, se llora y se hereda como si fuera sangre. Su historia no comenzó entre reflectores ni alfombras rojas. Comenzó en un ambiente humilde, marcado por el esfuerzo diario, por la vida sencilla del rancho, por la familia, por el silencio de las madrugadas y por esa cultura sinaloense donde los hombres aprenden pronto a resistir, aunque por dentro estén rotos. Espinoza Paz no nació con una industria esperándolo. Nació en un mundo donde había que ganarse cada paso, donde los sueños parecían demasiado grandes para un muchacho de campo, y donde la sensibilidad podía ser vista como una debilidad. Pero precisamente esa sensibilidad fue su primer tesoro. Desde niño, Isidro parecía mirar el amor de una forma distinta. Mientras otros muchachos soñaban con escapar, él observaba. Observaba los gestos de las parejas, los silencios de las madres, la tristeza escondida detrás de una despedida, la esperanza de quien espera una carta, una llamada o un regreso. En esa mirada silenciosa empezó a nacer el compositor. No el artista famoso, no el ídolo del regional mexicano, sino el muchacho capaz de transformar una herida en canción. A los 11 años, según se ha contado en varias biografías, escribió una de sus primeras canciones. Y eso no fue un simple dato curioso. Fue una señal. A esa edad, cuando muchos niños apenas están descubriendo el mundo, Isidro ya intentaba explicarlo con palabras. Ya estaba buscando una forma de decir lo que no siempre se podía decir en voz alta. Pero la infancia de Espinoza Paz también tuvo una marca profunda: la pérdida de su madre. María de la Paz Espinoza murió cuando él aún era muy joven, y esa ausencia se convirtió en una sombra emocional que jamás desaparecería del todo. No es casualidad que su nombre artístico lleve el apellido Paz. No fue solo una decisión de mercado, ni una estrategia para sonar memorable. Fue un homenaje íntimo, una manera de llevar consigo a la mujer que le dio vida, incluso cuando la vida se la arrebató demasiado pronto. Esa pérdida ayuda a entender mucho de Lon, que después el público conocería. En sus canciones hay abandono, nostalgia, arrepentimiento, orgullo, súplica, amor no dicho y despedidas que duelen. No parecen letras inventadas desde la comodidad. Parecen confesiones nacidas de alguien que aprendió temprano que amar también significa perder. Ese niño que creció con carencias, con heridas y con una sensibilidad poco común, fue formando una personalidad compleja. Por un lado, se hizo fuerte, trabajador, orgulloso de sus raíces. Por otro, también aprendió a guardar. Guardar sentimientos, guardar dolores, guardar ciertas partes de su vida para que nadie pudiera tocarlas. Y esa reserva, esa necesidad de proteger lo íntimo, sería con el tiempo una de las claves de su relación con el amor, con la familia y con la imagen pública. Espinoza Paz no fue el típico artista que llegó vendiendo escándalos. Su poder estaba en las canciones. Su forma de conquistar no era levantar la voz, sino escribir una frase que parecía sacada del diario secreto de millones de personas. Esa fue su gran arma. Pero también, quizá, su gran contradicción. El hombre que podía desnudar el alma en una canción era el mismo que, frente a su propia vida privada, prefería cerrar la puerta. Sus primeros pasos en la música estuvieron marcados por la terquedad. Aprendió guitarra, escribió sin descanso, creyó en su talento incluso cuando nadie le prometía nada. Pasó por trabajos duros, por incertidumbres, por caminos donde muchos se habrían rendido. Sin embargo, había algo en él que lo empujaba hacia adelante, una mezcla de hambre, dolor y fe. Y en ese punto empieza a aparecer la primera semilla del conflicto futuro. Porque las mismas cualidades que lo ayudaron a triunfar, la disciplina, la ambición, la necesidad de demostrar que sí podía, la obsesión por convertir el dolor en éxito, también podían convertirse en una carga para su vida personal.
Un hombre que se acostumbra a luchar solo puede tener dificultades para compartir sus miedos. Un artista que vive entregado al público puede terminar dejando en segundo plano a quienes lo esperan en casa. Un compositor que escribe del amor puede, paradójicamente, tener miedo de vivirlo sin defensas. Antes de ser famoso, Espinosa Paz ya era un hombre marcado por la ausencia, por la lucha y por una ternura escondida bajo la piel del trabajador incansable. Y tal vez por eso, cuando años después se empezó a hablar de su vida sentimental, de su familia, de su hijo, de la mujer que habría ocupado el lugar más profundo de su corazón, el público sintió que no se trataba de una simple noticia rosa. Se trataba de una pregunta mucho más grande. ¿Qué ocurre cuando un hombre que le cantó al amor durante toda su vida decide, finalmente, admitir aquello que por años prefirió proteger? La carrera de Espinosa Paz no explotó de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de escritura, de canciones entregadas, de puertas tocadas y de una fe casi obstinada en que sus palabras podían llegar a donde su voz todavía no llegaba. Su gran entrada al mundo profesional ocurrió cuando otros artistas comenzaron a interpretar sus composiciones. De pronto, esas letras nacidas en la intimidad empezaron a sonar en voces reconocidas, en fiestas, en radios, en escenarios, en camionetas, en cantinas, en casas humildes y en salones donde la gente lloraba sin querer admitirlo. Ahí comenzó el fenómeno. Espinosa Paz no se convirtió solamente en cantante, se convirtió en una especie de traductor emocional. Sus canciones decían lo que muchos no se atrevían a decir. Te extraño, me equivoqué, ya no puedo más, me duele perderte, aunque me vaya, sigo pensando en ti. Su éxito no dependía únicamente de una melodía pegajosa, sino de una verdad incómoda. El público se reconocía en sus heridas. Con el paso del tiempo, su nombre empezó a asociarse con grandes intérpretes del regional mexicano y con una nueva manera de escribir el despecho. No era solo dolor dramático, era dolor cotidiano. El dolor del hombre que se hace el fuerte, pero se quiebra cuando nadie lo mira. El dolor de la mujer que se cansa de esperar. El dolor de quien ama demasiado tarde. Esa fue la fórmula emocional de Espinosa Paz. Y cuando el compositor se volvió también intérprete, el público descubrió otro rostro. El del hombre sencillo, directo, de hablar pausado, con una imagen que no parecía fabricada por una oficina de publicidad. A diferencia de otros artistas rodeados de lujo desde el primer momento, Espinosa Paz conservaba una identidad de origen. Parecía alguien que venía del pueblo y seguía hablando para el pueblo. Por eso muchos lo llamaron el cantautor del pueblo. Pero la fama siempre cobra. Cuando un artista alcanza ese nivel de reconocimiento, su vida deja de pertenecerle por completo. Cada canción se interpreta como confesión. Cada silencio se vuelve sospecha. Cada aparición pública genera preguntas. Cada ausencia alimenta rumores. Y para alguien como Espinosa Paz, que desde joven aprendió a proteger sus emociones, la fama debió sentirse como una invasión permanente. El escenario le dio poder, dinero, reconocimiento y libertad artística. Pero también le quitó anonimato. Y cuando un hombre pierde el derecho a equivocarse en privado, empieza a construir muros. La sonrisa pública se vuelve una obligación. La imagen del artista sensible debe mantenerse. El público quiere canciones, entrevistas, romances, explicaciones y momentos íntimos convertidos en espectáculo. Ahí aparece el precio más silencioso de la fama. La imposibilidad de vivir el amor como una persona común, porque para un artista como Espinosa Paz, enamorarse nunca fue solo enamorarse. Era exponer a otra persona a la mirada de millones. Era permitir que la prensa preguntara, que las redes opinaran, que los seguidores compararan, que los rumores crecieran. Si había una mujer en su vida, esa mujer no sería vista solo como pareja, sino como personaje. Si había un hijo, ese hijo corría el riesgo de convertirse en titular. Y para alguien con una historia de pérdidas tan profundas, proteger a los suyos podía ser más importante que presumirlos. En los años de mayor éxito, Espinosa Paz proyectó una imagen de hombre romántico,
trabajador y reservado. Sus canciones hablaban de amores imposibles, arrepentimientos y despedidas, pero su vida privada permanecía cuidadosamente alejada del ruido. Esa distancia aumentaba la curiosidad del público. ¿Quién era realmente la mujer detrás de tantas canciones? ¿Existía un amor escondido? Había una familia que él prefería mantener lejos del espectáculo. La fama también cambia al ser humano. No necesariamente lo vuelve malo, pero sí lo obliga a vivir con defensas. Un artista exitoso aprende a desconfiar de las intenciones, de los acercamientos, de los halagos, de las preguntas. Aprende que una frase mal dicha puede convertirse en escándalo. Aprende que una fotografía puede ser sacada de contexto. Aprende que el público ama rápido, pero también juzga rápido. Y en ese proceso, la persona puede endurecerse. El muchacho que escribía desde la herida se convirtió en un hombre rodeado de compromisos, contratos, giras, cámaras y expectativas. La música le dio una vida que quizá de niño parecía imposible. Pero esa misma vida pudo hacerlo más distante, más cuidadoso, más difícil de leer. Mientras el público le pedía transparencia, él parecía elegir el silencio. Mientras las canciones lo mostraban vulnerable, el hombre real prefería conservar un territorio privado. No hay que olvidar algo. El éxito de Espinoza Paz se construyó sobre la emoción. Su público no solo lo admira por cantar bonito o por escribir frases memorables, lo admira porque siente que él conoce el sufrimiento. Y cuando un artista construye una carrera desde el dolor amoroso, la gente termina creyendo que tiene derecho a conocer su corazón completo. Pero nadie conoce completo el corazón de un artista. Tal vez por eso, cuando a los 44 años comenzó a tomar fuerza la idea de que Espinoza Paz finalmente admitía al amor de su vida y a su hijo, muchos lo interpretaron como algo más que una revelación familiar. Lo sintieron como una grieta en el muro, como si el hombre que durante años había cantado para todos, por fin decidiera hablar de aquello que era solo suyo. Y ese momento, real o simbólico, abre la puerta al capítulo más delicado. El amor, la familia, los silencios y las heridas que no siempre aparecen en una canción. En la vida de un artista reservado, el amor rara vez entra como una noticia clara. Entra como rumor, como comentario, como imagen vista a medias, como entrevista interpretada, como frase que el público intenta descifrar. En el caso de Espinoza Paz, su relación con la vida privada siempre ha estado rodeada de discreción. Y esa discreción, lejos de apagar la curiosidad, la hizo crecer. Durante años, muchos seguidores se preguntaron quién era la mujer capaz de inspirar tanta intensidad, porque sus canciones no hablaban de un amor superficial. Hablaban de alguien que se extraña con el alma, de alguien que deja marca, de alguien que puede convertirse en hogar o en herida. Y cuando un compositor escribe así, el público empieza a buscar un rostro detrás de cada verso. Pero Espinoza Paz entendió algo que muchos famosos olvidan. No todo lo que se ama debe mostrarse. La idea de un amor de su vida en su historia no debe leerse solo como una frase romántica. En un hombre como él, esa expresión puede significar refugio. Puede significar la persona que lo conoció antes del aplauso, o más allá del aplauso. La mujer que no se enamoró únicamente del artista, sino del hombre cansado, del padre, del hijo que perdió a su madre, del compositor que a veces carga más tristeza de la que muestra. La vida sentimental de un cantante famoso nunca es sencilla. Las giras separan, los horarios desgastan, la fama atrae tentaciones, malentendidos y distancias. El teléfono suena a cualquier hora. Los compromisos ocupan fechas importantes. El público exige cercanía, pero la familia necesita presencia. Y ahí se abre una grieta que muchas parejas de famosos conocen demasiado bien. ¿Cómo se sostiene una relación cuando millones sienten que también tienen derecho sobre tu tiempo, tu voz y tu imagen? En el caso de Espinoza Paz, se ha hablado en distintos espacios de su vida familiar y de sus hijos, pero él ha mantenido una línea de reserva que parece responder más al instinto de protección que al deseo de misterio.
En una industria donde muchos exponen a sus familias para generar titulares, esa decisión tiene un peso particular. Puede verse como distancia, sí, pero también como una forma de amor. Porque un hijo no es un accesorio de fama. Un hijo no debería convertirse en estrategia de promoción. Y quizá esa sea una de las razones por las que, cuando se habla de admitir a su hijo, el tema adquiere una carga emocional tan fuerte. No se trata solo de decir, sí, soy padre. Se trata de aceptar públicamente una parte de la vida que tal vez fue cuidada, protegida o mantenida lejos del ruido para evitar que el espectáculo la devorara. La pregunta es inevitable. ¿Por qué esperar tanto? La respuesta, probablemente, no tiene una sola explicación. Puede haber miedo, puede haber prudencia, puede haber heridas antiguas, puede haber acuerdos familiares, puede haber deseo de proteger la infancia de los hijos. Puede haber cansancio ante una prensa que convierte cualquier gesto en escándalo. En los artistas famosos, el silencio no siempre significa culpa, a veces significa defensa. Pero el silencio también tiene un precio. Cuando un hombre calla demasiado sobre su vida privada, el público llena los espacios vacíos con imaginación. Aparecen rumores de distancia, de conflictos, de separaciones, de supuestos amores ocultos, de escenas que nadie confirma. En redes sociales, una ausencia puede convertirse en prueba. Una foto no publicada puede parecer crisis. Una frase ambigua puede ser leída como confesión. Y así la historia de amor deja de pertenecer a sus protagonistas. En la narrativa pública de Espinosa Paz, el amor siempre ha estado asociado a la intensidad. Pero la vida real es menos limpia que una canción. En una canción, el dolor dura 3 minutos y medio. En la vida real, puede durar años. En una canción, el arrepentimiento llega con una melodía perfecta. En la vida real, a veces llega tarde, con palabras torpes, con silencios acumulados y con personas heridas. Si hubo momentos de distancia, si hubo grietas, si hubo conflictos detrás de puertas cerradas, lo único responsable es hablar de ellos como posibilidades que rodean a cualquier relación sometida a fama, trabajo y presión. No hace falta inventar un escándalo para entender que el amor de un artista famoso vive bajo condiciones difíciles. El verdadero drama no siempre está en una traición espectacular. A veces está en la ausencia cotidiana, en no estar cuando hacía falta, en contestar tarde, en llegar cansado, en prometer que cambiarás y volver a irte de gira. El hijo, dentro de esta historia, representa algo todavía más profundo. Representa continuidad. Representa una forma de amor que no depende del aplauso. Para un hombre que perdió a su madre siendo joven, la paternidad puede tocar fibras muy sensibles. El miedo a fallar, el deseo de proteger, la necesidad de dejar una herencia emocional mejor que la recibida. Por eso, cuando el título dice que a los 44 años, Espinosa Paz finalmente admitió al amor de su vida y a su hijo, la frase funciona como una puerta emocional. No habla solo de una revelación. Habla de un hombre que, después de años cantando sobre pérdidas, quizá entiende que algunas verdades no pueden esconderse para siempre. El amor que se protege demasiado puede terminar pareciendo secreto. Y un secreto, incluso cuando nace de la intención de cuidar, puede lastimar. Tal vez esa sea la gran contradicción de esta historia. Espinosa Paz pudo haber querido proteger a los suyos del mundo, pero el mundo interpretó ese silencio como misterio. Y cuando la fama se mezcla con el silencio, tarde o temprano llega el juicio público. Todo artista que vive bajo la mirada pública sabe que llega un momento en que ya no controla completamente su propia historia. Puede escribir canciones, puede dar entrevistas, puede callar, puede sonreír, puede desaparecer por un tiempo. Pero el público siempre construye una versión. Y muchas veces esa versión es más dura que la realidad. En el caso de Espinosa Paz, el supuesto escándalo no necesita presentarse como una caída definitiva ni como una tragedia fabricada. Su verdadero conflicto está en algo más humano. La tensión entre el hombre privado y el artista público. Entre el padre que desea proteger y el famoso al que le exigen explicaciones.
entre el compositor que convierte el amor en poesía y el ser humano que quizá no siempre supo hablar con claridad cuando se trataba de su propia familia. La fama perdona canciones tristes, pero no siempre perdona silencios. Cuando se habla de un amor reconocido tarde, de un hijo admitido después de años de discreción, la opinión pública suele dividirse. Algunos ven cobardía, otros ven protección. Algunos preguntan, ¿por qué no habló antes? Otros entienden que no toda vida familiar debe ser convertida en espectáculo. Y en medio de esas interpretaciones, queda el hombre real, con sus aciertos, sus errores, sus miedos y sus decisiones. El precio del silencio puede ser alto. Puede crear dudas. Puede herir a quienes esperaban una palabra pública. Puede alimentar versiones que luego son difíciles de detener. Pero también es cierto que la exposición total tiene otro precio. Perder la intimidad. Entregar a los hijos a los comentarios de desconocidos. Convertir una relación en tema de debate y permitir que el amor sea juzgado por personas que no conocen la historia completa. Espinosa Paz, como muchos artistas de su generación, parece haber caminado sobre esa línea peligrosa. De un lado, el deber emocional de reconocer y honrar lo que se ama. Del otro, la necesidad de protegerlo del mismo mundo que aplaude sus canciones. Si hubo errores, probablemente no estuvieron en amar, sino en callar demasiado. Si hubo heridas, quizá nacieron de esa dificultad para equilibrar fama y familia. Y si hubo una lección, es esta. El amor que no se nombra también pesa. La familia que se protege en silencio puede sentirse cuidada, pero también puede sentirse escondida. Y un artista que vive de decir verdades emocionales en sus letras, tarde o temprano debe enfrentar la verdad más difícil, la de su propia casa. Sin embargo, reducir a Espinosa Paz a un rumor sentimental sería injusto. Su valor artístico no desaparece por las preguntas sobre su vida privada. Su obra sigue siendo parte fundamental del regional mexicano contemporáneo. Sus canciones acompañaron rupturas, reconciliaciones, borracheras, despedidas, promesas y noches, donde millones de personas encontraron una frase para explicar su propio dolor. Ese es el legado que no puede borrarse fácilmente. Espinosa Paz tiene valor porque vino de abajo y logró levantar una voz propia. Tiene valor porque transformó una infancia marcada por la pérdida en un lenguaje universal. Tiene valor porque escribió para quienes no saben cómo pedir perdón, para quienes aman tarde, para quienes se van pero no olvidan, para quienes sonríen en público y se rompen en privado. Y quizá por eso su historia personal interesa tanto. Porque el público intuye que detrás del compositor hay un hombre que no solo inventó el dolor, lo conoció. No solo escribió sobre ausencias, las vivió. No solo cantó al amor. También tuvo que aprender a enfrentarlo cuando dejó de ser una canción y se convirtió en responsabilidad, familia, hijo, pareja, silencio y verdad. A los 44 años, la idea de que finalmente admitió al amor de su vida y a su hijo no debe leerse únicamente como un titular explosivo. Debe leerse como el posible cierre de un ciclo. El momento en que un hombre que durante años fue cuidadoso con su intimidad, empieza a aceptar que ciertas verdades no disminuyen su imagen, sino que la vuelven más humana. Porque al final, el público no solo necesita ídolos perfectos, necesita historias reales, historias de personas que se equivocan, que callan, que temen, que aman, que intentan reparar y que descubren demasiado tarde que el amor también exige valentía pública. Espinosa Paz no es valioso porque haya vivido sin contradicciones. Es valioso porque sus contradicciones se parecen a las de millones. El hombre que cantó tantas veces al desamor parece recordarnos ahora que el verdadero amor no siempre se grita desde el escenario. A veces se protege, a veces se oculta, a veces se reconoce tarde. Pero cuando finalmente se nombra, cambia para siempre la historia. Y esa es la imagen final que queda. No la de un artista vencido por el escándalo, sino la de un hombre frente a su verdad. Un hombre que tuvo fama, aplausos, heridas y silencios. Un hombre que aprendió que el éxito puede llenar estadios,
pero no sustituye el abrazo de un hijo ni la paz de mirar a los ojos a la persona que realmente ha estado ahí. Porque detrás de cada canción de Espinoza Paz hubo siempre una pregunta. ¿Qué hacemos con el amor cuando nos duele? Y tal vez, a los 44 años, la respuesta más importante ya no esté en una letra, sino en su propia vida.